Tema de predicación para hoy. Ponga atención, por favor. Tema de predicación. ¿Por qué nos llamamos evangélicos? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué nos llamamos evangélicos? Texto bíblico, Libro de los Hechos, capítulo 11. Versículos 19 al 26. Oiga bien lo que dice la Escritura. Hechos 11, 19 al 26. Dice la Biblia: la iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, qué importante es hacer entender a la iglesia, a su iglesia verdadera, la gran responsabilidad que tenemos, mi Señor, de conocer el evangelio y testificar para honra y gloria de su nombre. Señor mío, la etiqueta de evangélicos que se nos reconoce en el mundo debe de ser, Señor, una etiqueta que nos dé orgullo espiritual santo, porque mi Dios, a los cristianos verdaderos se nos conoce como evangélicos, pero tenemos que saber que ese título de evangélicos tiene que ser, mi Dios, respaldado por un testimonio como el que las Escrituras muestran que sus verdaderos hijos debemos exhibir. Y así, mi Dios, podemos ser luz en esta ciudad donde usted nos permite vivir, para que muchos que todavía no lo conocen sean agregados a la iglesia de Jesucristo, para gloria de su nombre, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hermanos, en nuestra cultura salvadoreña y en muchas culturas, digamos, de corte latinoamericano, el término evangélico, como nuestro continente hispano ha sido tan católico romano, el término evangélico ha sido realmente usado en una forma casi despectiva por los pueblos. Que le digan a alguien evangélico es como un insulto. Y porque nos consideran a los evangélicos, imagínense, la gente religiosa nos consideran a los evangélicos opuestos a la gran madre iglesia. Nos consideran ignorantes, nos consideran fanáticos, nos consideran enemigos de la iglesia verdadera, nos consideran pobres, de tal manera que se nos ha llegado a ver con desprecio. Y hermanos amados, el hecho de que la gran mayoría de la gente nos vea con desprecio por ser evangélicos no nos tiene que asustar ni sorprender en lo mínimo.
¿Qué dice Isaías 53:3? ¿De quién profetizó Isaías que sería realmente despreciado? Porque la palabra despreciado está claramente declarada en Isaías 53:3, hablando proféticamente de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese bien, a nuestro Señor, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. 600 años antes de que viniera el Mesías, ya el profeta decía que iba a ser despreciado. Y si nuestro Señor fue despreciado por los ignorantes religiosos, ¿iremos a ser despreciados nosotros también? Entonces, amados hermanos, es importante que la iglesia entienda que no somos realmente para el mundo alguien agradable con quien compartir. Más bien vamos a ser rechazados por el mundo, porque la Biblia dice que el mundo y la iglesia somos enemigos, ¿o no? Entonces, pero algunos hermanos, cuando les preguntan si son evangélicos, casi nos da pena decir, ¿no? Rechazamos decir que somos evangélicos. A veces decimos, sí, yo voy a otra iglesia, voy. Pero, porque hermanos, como que todavía no se nos ha despertado aquella digamos, grandeza que debe de tener nuestro corazón por el hecho de haber sido insertados en el cuerpo de Cristo verdaderamente. Y la verdad, amados hermanos, es que ser salvos por la fe en Cristo, como lo somos nosotros, es un privilegio que no todos tienen. O sea, ser salvos es un privilegio, ¿o no? Y así lo tenemos que ver. Al menos nosotros que somos verdaderamente salvos, tenemos que darle gracias al Señor, porque Él nos tuvo por dignos de que escapáramos de la condenación. No es bastante gloria que Cristo nos ha compartido de Él para ser triunfantes en su resurrección. Y amados hermanos, la iglesia primitiva, esta que estamos hablando de Antioquía, también conoció el desprecio, la persecución. A nadie persiguen por simpático, hermano. A la iglesia siempre se le ha perseguido, porque la iglesia, como es enemiga del infierno, entonces siempre se le ha perseguido con verdadera saña, con verdadero odio. El infierno no tolera la victoria de la iglesia de Cristo. Y amados hermanos, nosotros tenemos que reconocer que si somos participantes del menosprecio como verdaderos cristianos, el mismo que sufrió nuestro amado Señor Jesucristo, bienaventurados somos. ¿Usted lo cree? Porque oiga bien, relatando la porción que acabamos de leer, dice que la iglesia fue dispersa por causa de la persecución que vino a causa de Esteban. Lo dice claramente la Biblia. Y oiga bien, esta iglesia verdadera, estos primeros evangélicos salieron corriendo de Jerusalén y se fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Antioquía es una ciudad que está al norte de Jerusalén, a 400 o 500 kilómetros al norte. Y amados, pero esta gente iba animada. Esta gente en medio de esa persecución no se sentía avergonzada, sino que se sentía honrada por Dios de haber sido tomada en cuenta para ir a anunciar el Evangelio de Jesucristo sin ofrecerles nada a cambio. Y Dios los sustentó en todas las cosas que necesitaban. Porque saben una cosa, amados hermanos, la verdadera iglesia de Jesucristo vive de milagro cada día. Nosotros somos gentes que vivimos de milagros verdaderos con los que Dios nos sostiene. Le aseguro que esos discípulos que se fueron a predicar el Evangelio tan lejos de Jerusalén, siendo judíos, nunca pasaron hambre. Y si pasaron hambre, fue solamente para fortalecerlos en la fe. Pero, hermanos,
La Biblia dice claramente en el versículo 23 que la mano del Señor estaba con ellos, que la gracia de Dios estaba con ellos. Y amados hermanos, es importante para usted que la mano de Dios esté claramente manifestándose sobre su vida, porque amados, la gracia de Dios alcanza para mucho más que un milagro de sanidad, para mucho más que un milagro de provisión. Mire, la mano de Dios es poderosa para darnos fortaleza espiritual, anímica y aún física en medio de la batalla que libramos los verdaderos creyentes por la fe. Y el resultado, amados, de librar esa gran batalla espiritual es lo que dice el versículo 24. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando realmente se pelea la batalla de la fe como verdadero evangélico, entonces hay conversiones. Se añade, Dios añade cada día a la iglesia los que van a ser salvos. Y amados, esa es la responsabilidad que tenemos como evangélicos. Y por eso es que la gente de Antioquía, al ver que se estaban ocurriendo en esa ciudad, que era una ciudad gentil, no era judía, estaban ocurriendo cosas maravillosas. Entonces dijeron a estos primeros discípulos, les empezaron a llamar cristianos. ¿Por qué les decían cristianos? Porque reflejaban a Cristo en carácter, en testimonio. Hermanos, nosotros tenemos que reconocer que nos hace falta mejorar nuestro propio testimonio de Cristo a título personal. ¿Quiénes creen que les hace falta mostrar un mejor testimonio para Cristo? Porque fíjense, hermano, que nosotros somos conocidos hoy como cristianos evangélicos, así nos dicen, pero muchas veces, hermanos, ignoramos la responsabilidad que conlleva ser cristiano evangélico. O sea, y quiero que sepa que tenemos que examinarnos cómo queremos ser conocidos. ¿Quieres ser conocido como cristiano de público y notorio testimonio verdadero, o quieres ser cristiano de la secreta? Porque hay gente que es cristiana y hasta para entrar a la iglesia ve primero si no lo ve nadie y de repente se meten. No, hermano, si entrar, compartir el evangelio de Cristo aquí entre hermanos es una gloria que Dios nos ha concedido porque Él así ha querido. Pero ¿cuáles son los anhelos que tenemos como creyentes que decimos ser? Hermano, hay que hacerse una evaluación, hay que hacerse un examen para ver si realmente cumplimos las normas bíblicas de lo que significa ser un cristiano evangélico. ¿Quién es un evangélico? Pues un evangélico verdadero es alguien que anuncia el evangelio de Cristo porque ha creído en el evangelio. O sea, el evangelio se anuncia, no solamente se predica. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita en este momento? Predicando el evangelio. Pero solo yo lo tengo que hacer. Ustedes, amados, cada uno de ustedes, si es verdaderamente un cristiano evangélico nacido de nuevo, tiene que anunciar el evangelio. ¿Y qué es anunciar el evangelio? Anunciar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Anunciar la muerte del Señor, anunciar la redención, anunciar su sepultura, anunciar su resurrección y finalmente anunciar su ascensión a los cielos. Eso es algo que tiene que estar en la punta de la lengua de cada uno de nosotros. Ese es un evangélico. Y claro, como al anunciar a Cristo, negamos las obras que la religión declara como verdaderas, por supuesto que les vamos a caer mal. No se extraña entonces de que una persona religiosa se moleste porque usted anuncia la victoria de la cruz, porque usted anuncia la grandeza de la resurrección. Claro que le va a molestar, pero el evangélico no se calla. Diga, el evangélico no se calla.
Yo sí. No, usted no se tiene que callar. El evangelio se proclama, ¿ok? Un evangélico verdadero, un cristiano evangélico, es un testigo permanente de Jesucristo. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, hermano, el testimonio del verdadero evangélico es un testimonio de continua demostración de amor. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que nos tengamos unos con otros. No es posible y no es tolerable que nosotros tengamos enemistades o rivalidades u odios entre nosotros mismos. Hay que corregir eso, porque no honra al Señor un testimonio que no refleja ese carácter de amor que los verdaderos cristianos tenemos que exhibir. Un evangélico es también, amados, es alguien que soporta la persecución por causa del nombre del Señor. ¿A quién le gusta la persecución? A nadie, a nadie. Porque la carne no quiere ser perseguida. Pero nosotros somos espirituales o somos carnales. ¿Qué somos? ¿Carnales o espirituales? Amado hermano, el Espíritu Santo que nos ha dado vida espiritual permite que nos regocijemos en la persecución. Pero la carne, claro que la carne va a temer y la carne va a rebelarse contra la persecución. Pero el verdadero evangélico, por eso se llama así, porque es alguien que soporta la persecución por causa precisamente de su propia fe. Un evangélico, amados, también muestra, es alguien en quien se ve la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Miren, amados, es cierto, vamos a caer mal, nos van a perseguir, pero la victoria de Cristo nos va a acompañar día a día. Por lo tanto, el evangélico no es cobarde. El evangélico es un hombre que vive seguro en su fe en Cristo, porque no solo la cree, sino que la está obedeciendo día a día. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, hermanos, la gracia de Dios se exhibe de esta manera también. El evangélico se nota su testimonio de santidad. El evangélico, que es verdaderamente evangélico, hermano, vive en santidad. O sea, vive en una lucha cruenta contra el propio pecado. Miren, hermanos, ¿y ustedes creen que las tentaciones y pruebas que soportamos por causa del nombre de Cristo son por gusto? Hermano, para ganar una batalla hay que pelearla primero. Y la batalla por la santidad, Dios la honra. A aquel que quiere realmente vivir una vida de santidad, Dios le da un respaldo, una gracia que le va a permitir exhibir ese testimonio. Pero aquel que le coquetea al pecado y quiere, no, en la iglesia un testimonio y en el mundo otro, así. Y hermanos, así no es la cosa. O somos santos o somos del pecado. Y la pregunta que tengo que hacer es, ¿de quién son ustedes? ¿Son santos o son hijos del pecado? Miren, hermanos, estas preguntas son delicadas porque el verdadero evangélico, el verdadero creyente exhibe un testimonio de santidad, de pureza. Mire, a veces el evangélico verdadero le pueden decir, ay, este tan duro. ¿Por qué? Porque, hermano, el amor todo lo cree, el amor es bien confiado. Mire, a uno están a punto de meterle la puñalada y a uno no se da cuenta, pero uno sabe bien que hay un Dios que nos está defendiendo, que nos está protegiendo, que nos está guardando y que el que es enemigo del evangélico es enemigo de Dios. Por lo tanto, el que pelea contra usted, contra Dios pelea. ¿Y alguien le gana al Señor? Nadie, jamás. Ahora, el evangélico es obediente. Levanten la mano a los obedientes.
Tampoco molesta. Es que, hermano, el religioso, ese no es obediente, ni le interesan los mandamientos. Al evangélico sí. El evangélico obedece. Diga eso. No, dígalo bien. Yo no. Amado hermano, el evangélico es servicial con la obra de Dios. Al evangélico verdadero hasta cucaracha de iglesia le dicen, porque su delicia es ser participante de los servicios al Señor. Y hermanos, a veces esos servicios al Señor son un poco dolorosos. Les voy a contar algo. Ayer en la tarde fuimos con el primer grupo de hermanos a hacer una labor de limpieza en el terreno de la iglesia donde estamos levantando ya el nuevo templo. Y la verdad es que lo hicimos con bastante entusiasmo, pero hemos quedado un poco molidos, porque hermano, el calor de ayer en la tarde, más estar levantando piedras y basura del terreno, porque tantos años sin uso, está lleno todavía de cosas. Por cierto, este próximo sábado vamos a hacer la segunda ronda, y hoy sí invito a toda la congregación a que vayamos al terreno el sábado a las 2 de la tarde a hacer una labor de limpieza, a colaborar. Ay, hermano, es que estoy bien ocupado. Es que tengo que ser. Mire, hermano, si usted es verdadero cristiano evangélico, tiene que tomar esos servicios como un privilegio. Si no, la vamos a poner a cargar piedras. A las niñas, ¿qué les pusimos a hacer? Cargar todos los chiribiscos ahí, y después hicimos una fogata que de todo lo que recogimos se armó un gran incendio. Pero hermano, se va notando el efecto del servicio en el terreno. Una pregunta, ¿quiénes van a ir conmigo el otro sábado? Levanten bien la mano. Entonces el próximo sábado a las 2 de la tarde en el terreno. Amén. Porque hermanos, nosotros nos gozamos sirviéndole a Dios. El evangélico también es generoso. Nos critican el mundo y muchos falsos evangélicos, porque las iglesias pedimos diezmos, pedimos ofrendas para el sostenimiento. Y dicen, pastores ladrones, ¿qué es eso? Pues yo no engordo pastores. Mire, hágale caso al diablo. Pero el Espíritu Santo, ¿qué pone? ¿Generosidad o tacañería? Entonces, hermano, el evangélico es guiado por el Espíritu Santo. ¿A qué se le llama hoy evangélico? ¿Quiénes son los que se llaman evangélicos hoy? Son las personas que van a una iglesia de vez en cuando o ya no van a la iglesia tradicional. A eso les dicen evangélicos. Cambia eso el carácter solo porque usted viene. No, hermano, tiene que haber un cumplimiento de requisitos bíblicos y no una mera asistencia. Porque podemos llegar al caso de que usted es solamente un asistente, más o menos regular o irregular a la iglesia. Pero amados, el hecho de que usted asista a una iglesia no lo vuelve evangélico, ¿sí? También se le llama evangélico hoy a una persona que tiene Biblia. Y a veces la anda así. Es evangélico, dice. Que usted haya comprado una Biblia no lo vuelve evangélico, hermano. ¿Sí? O sea, que ni que vaya a una iglesia evangélica, ni que tenga una Biblia, es significado de que usted realmente es un evangélico auténtico. Tiene Biblia, va a una iglesia evangélica. Es más, usted a lo mejor ha recibido un milagro. Porque muchas veces los milagros, porque en el cuerpo de Cristo ocurren unos milagros asombrosos. Y usted pudo haber sido favorecido por un milagro en su propia vida. El hecho de que usted haya recibido un milagro tampoco lo vuelve evangélico. ¿O sí? ¿Verdad que no? Mire, es más, tampoco es evangélico una persona que sirve. Puede servir en la iglesia, puede venir aquí a hacer su labor de servicio, puede aún diezmar a la iglesia y, hermanos,
y nosotros decimos sin importar su condición espiritual. Miren, hermanos amados, ese quizás es de los peores engaños, porque usted piensa al diezmar que está ya inmediatamente comprando el milagro de la salvación. Y amados hermanos, el asunto no es así. Tiene que haber un testimonio evangélico completo y correcto, madurándose continuamente en la vida para que nosotros tengamos la etiqueta de verdaderamente de evangélicos, que es la que debemos de llevar. Ahora hay un montón de divisiones, hermano. Hay gente que viene a las iglesias evangélicas y no sabe distinguir el mensaje que reciben aquí y dicen, allá a la par de mi casa hay una iglesia de la luz del mundo, la misma cosa es. Claro que no es lo mismo. Claro que no somos iguales que los testigos de Jehová, ni tampoco que los católicos, pero hay gente que no sabe reconocer la diferencia porque solamente son evangélicos de nombre, pero no tienen discernimiento espiritual. Miren, a mí me han criticado mucho porque dice que el pastor ese solo Biblia. Y amado, ¿y cuál es nuestro pan? Los milagros, los dones espirituales, esos son consecuencia de ser un verdadero evangélico. Pero amados hermanos, hay gente que viene buscando solo milagros y experiencias que muchas veces no son de Dios. Pero dice, es que miren esa iglesia cómo se mueve el Espíritu. Ahí sí se siente. Hermano, el Espíritu Santo habla así, como está escrito. Cuando usted lee la Biblia, es el Espíritu Santo hablando. Ay, pero yo quiero profecía de aquella eléctrica. Hermano, esta es la palabra profética más segura. Así dice la Biblia. Hoy un evangélico, miren, de esos de nombre, se quieren ir al cielo. ¿Verdad que se quieren ir al cielo? Ah, sí, voy a esa iglesia porque ahí sí me muero y me voy al cielo. Vaya. Pero, amados, ese evangélico de nombre conoce las reglas de la salvación. Sabe que tiene que vivir en santidad. Sabe, vaya, que la Biblia es la palabra de Dios. Aún puede explicar la Biblia, pero no vive la Biblia. Mire, solamente son oidores de la palabra, pero no son hacedores. Pero dicen, voy a una iglesia evangélica y quieren que uno, mire, ¿sabe lo que me pasa, hermano? Cuando se muere ese evangélico de mentiras y lo estamos velando, la familia dice, no, mira, este es un gran siervo del Señor. Y era solo evangélico de plástico. Y si uno no le dice a la familia, ay, mire, que santo se ve ahí dormidito y todo, pues si todos los muertitos se ven santos. Pero amados, yo lo que quiero es que haya un testimonio de auténtico testimonio, un testimonio auténtico de conversión, de crecimiento espiritual. Fíjense, hermanos, que cuando nos pasamos aquí a la casa, ese montecito no estaba y parecía todo tan árido, pero ahora ya creció y ya se ve vida en el terreno. Entonces, así debe de ser nuestra vida. Nuestra vida tiene que mostrar crecimiento, tiene que mostrar realmente un cierto vigor espiritual creciente. Todos nosotros crecimos desde niños hasta la adultez y no paramos de crecer. Y la pregunta es, ¿un verdadero evangélico deja de crecer? No, porque hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ahora, hermano, ¿cómo nos debemos distinguir nosotros los evangélicos? Porque tiene que haber un distintivo. Primeramente, hermano, tenemos la seguridad de haber nacido de nuevo. Tenemos esa seguridad. Yo he nacido de nuevo por el agua y el Espíritu. Leamos el Evangelio de Juan 3:3. Estas no son palabras mías, son del Señor. Le dijo el Señor a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, oiga bien, palabras de Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De tal manera, amados, que el que no ha nacido de nuevo, aunque venga 50 años a la iglesia, no va a ver nunca el reino de Dios, porque simplemente no ha nacido de nuevo, está muerto espiritualmente. Entonces,
los verdaderos evangélicos tenemos que tener 100% de seguridad de que hemos nacido de nuevo. Bueno, le puede hacer la pregunta entonces. ¿Quiénes están 100% seguros de que son nacidos de nuevo? Fíjese bien, porque hermanos, en esto usted puede ser engañado y mi trabajo como pastor es declararle, falta nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre religioso, era un hombre que conocía las escrituras de todo el Antiguo Testamento, lo conocía muy bien, pero no había nacido de nuevo, era religioso, es más, oficiaba servicios religiosos en Jerusalén y no había nacido de nuevo. ¿Qué significa eso? Que Nicodemo, aunque era religioso, no podía ver el reino de Dios. Estamos hablando claro. Ahora, el verdadero evangélico debe ser distinguido por sus frutos. Mateo 7, ahí está bien claro. Vamos a leer del 16 al 20. Mateo 7. Mire lo que dice la Biblia. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, oiga bien, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa? Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. O sea que se puede reconocer a la persona por sus frutos. O sea, el testimonio habla por sí mismo. ¿Quién es de Cristo y quién no es de Cristo? Y en esto, amados hermanos, mi responsabilidad es hacerles ver lo que la Escritura dice en cuanto al fruto espiritual que da el nacido de nuevo. Mire, si usted siembra una semilla de mango, claro, hay que esperar que el palito crezca y empiece primero a dar sombra. Se nota que ya es un palito de mango, pero tarda a veces 3, 4 años en dar fruto. Y cuando da fruto ese arbolito, ahí usted ve, este es un mango. Entonces nosotros también tenemos que exhibir frutos que hagan notorio el testimonio de nuestra fe. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amado hermano, esta mañana en la instrucción que dimos al Ministerio de Alabanza, hablamos del testimonio del amor. El amor verdadero que tiene que ser distinguido obligatoriamente en cada uno de nosotros. O sea, el evangélico que no muestra el testimonio del amor en alguna forma, difícilmente podemos darle un crédito de que es nacido de nuevo. O sea, tiene que notarse. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes creen, ahí desde su propia perspectiva, de que exhiben un testimonio de virtud espiritual que el mundo reconoce? O sea que se nota, esta niña es cristiana evangélica, se nota. Bueno, cuando usted ve a un delincuente, ¿se nota o no se nota? Se nota. Así, mire, cada uno, en cada persona se nota lo que es. Aunque hay gente que es mal pensada, que hasta ven santo al diablo, pero eso es otra cosa. Hermanos amados, el cristiano tiene que exhibir un fruto espiritual. La gente a veces en las iglesias busca más el don espiritual. El don espiritual es un regalo de Dios. Dios lo concederá como Él quiere.
Pero el fruto del Espíritu, amados, ese sí es la verdadera señal con la que mostramos lo que somos o lo que no somos. No significa que seamos perfectos desde el primer día de convertidos, pero se nos tiene que notar. La conversión se nota, la santidad se nota, el amor se nota, el gozo de estar en Cristo se nota. Y el gozo, amados, esa es nuestra fiesta. Usted ve la gente que va a las fiestas ahí en el parque, van tirados de cabeza hasta los zapatos. Y se nota que van a la fiesta a divertir la carne. Los cristianos evangélicos se nos tiene que notar el gozo espiritual que el Espíritu Santo nos pone para servir acá, para hacer las labores que la iglesia requiere, hermanos, para realmente oír con atención la palabra sin dormirnos, sin aburrirnos. ¿Qué cree que puedo pensar yo como predicador? Porque yo me doy cuenta aquí, los que se me duermen. Y amados, vaya, está bien si se durmió porque anda enfermito, anda cansado. Pero resulta que ya después de 5 o 10 minutos todavía el predicador siente que ya no puede con los ojos. Y siente que se duerme. Ese sueño quisiera tener yo en la noche para dormir, me dice. No, ese sueño es el diablo acariciándolo para que usted no oiga el evangelio. Porque el diablo no quiere perder esa ovejita que tiene. Entonces la duerme cuando oye un mensaje. Pero aquel verdadero nacido de nuevo pone atención. Y lo que el predicador está diciendo dice, híjole, eso es conmigo. Por cierto, ¿quiénes dicen de este mensaje, esto es conmigo? Ok. Tenemos que exhibir un fruto espiritual, hermanos, y si no lo exhibimos, revisémonos realmente si estamos en la fe. Fíjese que esta advertencia quizá vale la pena que no la tenía escrita, pero está en 2 de Corintios 13:5. Fíjese lo que dice la Biblia, porque después dicen que es invento mío, y no es invento mío, lo dice la Escritura, ¿sí? Mire, dice Pablo ya al finalizar su segunda carta a los Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ok, entonces la misma Biblia nos dice, examínese, o sea, para no vivir engañado, hágase un examen interior, así como sácase una radiografía espiritual y vea si lo que hay es vida o muerte. Pero hermanos amados, el testimonio que distingue a los evangélicos también lo distingue una vida verdaderamente victoriosa contra el pecado y contra los demonios. Y yo se los dije en una prédica anterior, el verdadero evangélico no se le corre a los demonios, los enfrenta, porque sabe que Cristo ya lo venció y nosotros en Cristo somos más que vencedores. Y eso, amados, es un testimonio que nos distingue. Mire, ninguna religión, vaya a la luz del mundo a ver si sacan demonios ahí. Ay, como no, si sacan en la católica también, fíjense, exorcizan. Hermano, Dios mío, entonces no le ha amanecido, hermano. No ha entendido, ¿qué le pasa? El demonio, amados, sabe quién es quién. Y sabe, dice, ay, este vale evangélica, este dice que es evangélico. Y entonces el demonio viene y lo visita, ya van a ver, y lo arrastra, lo sacude y todo, y no tiene defensa, porque no tiene la vida de Cristo. Pero el verdadero hijo o la verdadera hija de Dios lo enfrenta. Ajá, conmigo es el asunto. Y usted le saca el testimonio de su fe, le muestra la sangre del Cordero. Mire, antes de que saque la tercera arma espiritual, el demonio se va. No, hombre, o sea, hay un montón de ignorantes a los que puedo yo atacar, pero a los que están preparados no los va a tocar jamás. Y si nos toca, porque hermano, nos toca, el Señor le puede permitir, porque el Señor me puede decir, vaya, ¿con qué autoridad predicas contra los demonios? Ahí te voy a mandar uno a ver si lo puedes resistir. Bueno, Señor, yo no quisiera, pero usted dice, lo voy a enfrentar en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús no hay demonio grande. Bueno, está vencido. Bien, para terminar, hermanos,
Es a nosotros, oiga bien, es a nosotros los que nos llamamos hijos de Dios, los que nos llamamos nacidos de nuevo, los que nos decimos con mucho orgullo y satisfacción, soy cristiano evangélico. A nosotros nos corresponde honrar a Dios con nuestro testimonio de negación al pecado. El pecado es nuestro enemigo. El pecado es nuestro enemigo. El pecado nos va a traer. Les voy a contar algo. Fíjese que yo he observado que mis momentos de peores tentaciones y pruebas son los momentos previos o antes de la predicación. Por ejemplo, ya estamos acostumbrados que de sábado para domingo siempre va a pasar algo. Y el diablo viene acá y lo atormenta a uno. Entonces, y uno dice, ya uno sabe que es Satanás. Y yo tengo dos opciones: o me dejo seducir por su tentación o la resisto. Y ya comprobamos que lo que dice la Escritura, resistid al diablo y huirá de vosotros, hermano, se cumple. Pero no hay que coquetear al pecado. Ay, ¿lo hago? No lo hago. Ay, si lo quiero hacer. No, no, hermano, aquí no es el Chavo del 8. Aquí es ¿sí o no? ¿Le va a dar gusto al pecado? Va a oír la voz de Satanás que le dice, date gusto, bicho, dale, dale. Así que ahí después le pedís perdón a Dios. Hermano, ese no le ha amanecido todavía. Nosotros tenemos que honrar a Dios con nuestro testimonio de negación al pecado. ¿Cómo lo hicieron estos hermanitos de la iglesia primitiva? Mire, yo los admiro a ellos, pero ¿qué tenían ellos verdaderamente? El poder del Espíritu Santo obrando sobre ellos. Y entonces ellos no se resistían al Espíritu, ellos no contristaban al Espíritu, sino que se dejaban llenar por el Espíritu a través de una decisión por la santidad. ¿Qué dije? Por la santidad. Hermanos amados, la salvación la determina Dios, la santidad la determinamos nosotros. Entonces, hermano, si usted dice, no, yo no quiero vivir en santidad, yo me quiero dar gusto. No, hermano, siga así. Usted todavía es hija del diablo. Pero aquel que es hijo de Dios, hermano, ese lucha con arañazos y todo contra el pecado y no se deja vencer por el pecado. Y examina cuidadosamente los mandamientos de Dios para que realmente estar seguro de que le estamos obedeciendo a Dios. ¿Sí? Miren. Hay que pagar un precio. Para llamarse cristiano evangélico hay que pagar un precio. Si no, mejor quítese la etiqueta y no se llame así. La iglesia del libro de los Hechos, que es una iglesia maravillosa por las obras espirituales que allí ocurrían, también dice cosas de lo que padecían nuestros hermanos por causa del nombre del Señor. Y con esto cierro. Hechos 12, 1 al 5. Hechos 12, del 1 al 5. En aquel mismo tiempo, oiga bien, Herodes, el rey Herodes, echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles. ¿Y por qué no los defendió el Señor? Y mató a espada, oiga bien, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea que el apóstol de Jesucristo fue muerto por decisión de Herodes. O sea, los apóstoles murieron mártires. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. O sea, a Pedro en la cárcel, a Jacobo lo mataron. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole, oiga bien, mire esto, a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. 4 grupos de 4 soldados eran 16 soldados cuidando solo a un apóstol. ¿Y cuál era el temor que tenía Herodes para ponerle una guarnición tan grande? Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, llorando amargamente por la forma en que el Señor lo había abandonado. ¿No dice así?
No dice que lloró amargamente. Quejándose porque le dolía la cabeza. No dice así. No. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, estos eran verdaderos cristianos evangélicos. Estos sí, mira, ahí no andaban con cuentos. No, yo soy del Taber. No, yo soy de las asambleas. Yo soy pentecostal. Yo soy calvinista. Ahí no andaban con cuentos. Eran de Cristo. Y nosotros somos de Cristo. Y vivimos para la gloria de Cristo. Y amados hermanos, si la muerte se nos demanda por Cristo, gustosos ofrecemos la vida por causa de la honra del Señor. Hermano, eso es lo que es un verdadero evangélico. Un evangélico, hermanos, honra a Dios con todo lo que de Dios ha recibido. No ama las cosas terrenales porque sabe que amar a Dios es el mayor privilegio que Dios nos ha concedido. Por tanto, amados hermanos, revisémonos qué tipo de fe tenemos, qué tipo de Dios es el que nosotros creemos que nos ha salvado. Y estemos seguros de que de verdad, hermanos, somos hijos o hijas de Dios. Porque hermanos, mire, de algo que estamos cansados ya es de la falsedad. ¿Quiere ser usted falso o quiere ser verdadero? La iglesia primitiva, esa tenía un coraje, hermano, que las iglesias de ahora al día sí lo muestran o lo mostramos. Pero es necesario usar esta referencia. Esos son los verdaderos cristianos evangélicos. Estos no desacreditaban el evangelio, estos honraban a Dios con su obediencia al evangelio. Pregunta, y con esto vamos a orar. ¿Le gustaría ser de esta clase de cristianos evangélicos? Primero reconozca que no lo es, que no lo somos, pero hay que pedirle a Dios. Esa marca es de alta calidad. De eso quiero ser yo. ¿Está dispuesto a pedirle al Señor por ser cristiano clase A? ¿De verdad quiere ser cristiano clase A? Pónganse de pie aquellos que digan, sí, yo quiero ser cristiano de primera categoría. Y estoy dispuesto a pagar el precio. Hasta la vida, sí. Fíjese bien lo que está pidiendo. Si no está seguro de lo que está pidiendo, mejor sentadito se ve más bonito. ¿De verdad quieres ser cristiano de verdad? ¿Es tu hija? ¿Y si te pide la vida el Señor? Hay que dársela. ¿De eso quieres ser, Eduardito? ¿Estás segura, hija? Nancy, ¿estás segura? Douglas, ¿estás seguro de lo que estás pidiendo, hijo? Porque estas peticiones, hermanos, Dios las va a contestar. Y Dios es bueno y misericordioso. Y nos va a ayudar a enfrentar la realidad de nuestra fe con un testimonio que verdaderamente le dé gloria y honra a Él. Amado Dios y Padre bueno, Dios mío, nos llamamos evangélicos, nos llamamos cristianos, nos llamamos nacidos de nuevo, nos llamamos pentecostales o de otras corrientes teológicas. Pero Dios mío, el sello que tenemos que llevar es el sello, las marcas de Cristo. Esas son realmente las que nos van a dar un distintivo perfecto de lo que es un verdadero